Porque la investigación es como una ruta, donde, ¿cuál es en las rutas, qué es lo primero que necesitamos? El punto de partida, que es, en la investigación, el planteamiento del problema, la idea y el planteamiento del problema. Y después podemos seguir diferentes rutas, ¿sí? La cuantitativa, la cualitativa y los métodos mixtos. Y aquí viene la primera premisa que trabajamos en la investigación. Y es, el planteamiento del problema es el que define todo. Durante muchas décadas, en América Latina y en todo el mundo, se hablaba del enfoque cuantitativo que surgió primero. Después se empezó a hablar del enfoque cualitativo, pero hubo gente que rechazó el enfoque cualitativo. ¿Por qué lo rechazaron? Porque decían que el enfoque cualitativo, que partían de una premisa, que lo que no se mide no es digno de la investigación, lo que no se cuantifica. Y hay cuestiones que no se requieren de cuantificar, que se evalúan no solamente con números. Y es cuando surge la investigación cualitativa. Pero ¿cómo veíamos a la investigación o cómo la vimos durante prácticamente todo el siglo XX? Primero era el paradigma. ¿En qué creo? Positivismo, pospositivismo, marxismo, teoría crítica. En eso creo. En base a lo que creo es el método. Si soy positivista o pospositivista, es el método cuantitativo. Pero si lo que creo es en el constructivismo, que el conocimiento se va construyendo, entonces el método era el cualitativo. Y después de que elijo el método, entonces planteo el problema de investigación. Y lo que nosotros hemos venido diciendo es que así no es el ciclo de la investigación, que no es primero el paradigma, y esas gentes que son puramente positivistas tienen una visión muy limitada del mundo. Está bien para ciertos análisis, pero no para ver la problemática compleja de un problema de investigación. Lo que nosotros hemos venido diciendo es, primero es el planteamiento del problema, y de acuerdo al planteamiento del problema, a las necesidades, al contexto, elijo el método más apropiado para enfrentar ese planteamiento concreto. No sé si me explique. Y voy a poner un ejemplo, haciendo un símil entre la investigación y las tareas cotidianas en el hogar. Si yo lo que tengo es que colgar un cuadro, ¿qué requiero? A ver, allá atrás, para colgar un cuadro, ¿qué necesito? Un martillo y un clavo, nada más. Yo tomo mi cuadro, veo dónde, coloco el clavo, uso el martillo, lo clavo y coloco el cuadro. ¿Necesito algo más? No. Si la pared es muy fuerte, a lo mejor un taquete o un taladro, ¿sí? Pero si mi problema es otro completamente distinto, por ejemplo, que la mesa del comedor es áspera, o sea, raspa,
¿Me sirve el martillo y el clavo? No, necesito otra herramienta diferente. Necesito una lija, lijadora o pulidora y nada más. Pero si mi necesidad es otra, por ejemplo, que en el baño se zafó la tubería que conecta al agua, ¿me sirve el martillo? No. ¿Me sirve el clavo? No. ¿Me sirve la lijadora? Tampoco. Necesito una llave, perico, perica o llave inglesa para embonar las tuberías. Y no necesito nada más. Y si el problema es que se rompió la pata de una de las sillas en el comedor, otras herramientas. Y si la cortina se cayó, es otra herramienta. Así vemos a la investigación. Si lo que voy a averiguar es, por ejemplo, la depresión que tienen un grupo de individuos, la medición es incluso trivial. El usar el paradigma positivista y aplicar una escala de depresión, el inventario de B, que sería tal vez la herramienta más universal, me va a detectar los sentimientos profundos de ese individuo. No. Frase: se siente, usted ve la vida alegremente, totalmente falso, falso. Para entender la depresión que está sintiendo ese individuo es trivial. Entonces, ahí lo que necesitamos es a lo mejor una entrevista en profundidad y inducida en 2 o 3 sesiones con uso de psicoanálisis para empezar a entender lo que sucede con esa persona. Y en cambio, si lo que necesito es analizar, por ejemplo, el impacto que va a tener un tsunami en diferentes lugares, calculando el tamaño de la ola, ahí sí necesito cuantificar un modelo de predicción lineal para ver el tsunami qué tanto va a llegar, ¿no? Y lo mismo para estudiar una cuestión médica, por ejemplo, para estudiar los problemas de un grupo de enfermos del corazón que tienen algún tipo de cardiopatía, ¿sí? ¿Cómo se han estudiado en la medicina la mayoría de estos padecimientos? A través de experimentos, lo que en medicina se llama ensayos clínicos aleatorizados. Tomo un grupo, lo someto a un tratamiento médico, un grupo que no lo tiene, y administro el tratamiento, veo el estado de salud antes, a un grupo se le administra el tratamiento, al otro no, y al final mido para ver como grupo cuál mejoró y ver si el tratamiento funciona o no. Eso está bien y llevó a la medicina a descubrimientos notables en todo el siglo XX. La medicina avanzó muchísimo. La prueba es que la esperanza de vida creció enormemente, que las enfermedades se padecen con más años, que aparecen nuevas enfermedades. ¿Por qué? Porque la gente no vivía tanto. Pero ¿qué pasa? Que esos ensayos clínicos aleatorizados te dicen, porque calculan estadísticas grupales, análisis de varianza, desviaciones estándar, regresiones lineales, son efectos grupales, pero esos ensayos clínicos se olvidan del caso individual, de cómo el mismo medicamento a 20 individuos tiene un efecto diferente. Porque en cada individuo, sí, en promedio como grupo mejoran la artritis, mejoran
o retrasan, por ejemplo, el mal de Parkinson, pero el estudio individual, y es ahí donde la investigación cualitativa ha venido a revolucionar, y en los estudios médicos hoy en día ya empiezan a hacer ensayos clínicos aleatorizados con seguimiento individual de casos, siguiendo al individuo, al grupo para efectos del tratamiento general, pero para efectos individuales, y conocer a cada paciente. Y ese es el cambio que hay muy grande en la investigación en medicina, del grupo del ensayo clínico aleatorizado, agregándole la visualización del individuo y su evolución con muchos datos cualitativos. ¿Cómo estás sintiéndote con el tratamiento? ¿Qué es lo que el médico tradicional hacía? Y por eso eran tan efectivos, porque había una comprensión integral del paciente. Entonces tenemos esta primera propuesta para investigar, que lo primero es el planteamiento del problema, y de ahí ya decido si sigo una ruta cuantitativa, una ruta cualitativa, o mezclo las rutas, una ruta mixta, incluyendo recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos, que es el paradigma que hoy en día empieza a ser exitoso. Y con esto hemos roto con la investigación tradicional, que era primero el paradigma, luego el enfoque, luego el planteamiento del problema. Lo que nosotros decimos es, primero es el planteamiento del problema, luego el método, y ya, ¿qué casa con este paradigma? Correcto. Pero lo importante de la investigación, ¿qué es? Contestar a las preguntas de investigación lo más adecuada y profundamente. El cuantitativo refleja la necesidad de medir magnitudes, ¿sí? Cada cuánto ocurre un fenómeno, qué tan intenso es, ¿sí? Con la finalidad de describir esos fenómenos, y no tiene caso que tomen fotografías, porque les vamos a dejar la presentación para que la suban en línea, ¿sí? Y todos tengan acceso a ella. Por ejemplo, ¿qué provoca una enfermedad, un terremoto? Y tenemos el cualitativo, que el cualitativo surgió ante la imposibilidad del método cuantitativo de explicar ciertos fenómenos, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿cómo surgió el método cualitativo? Surgió en áreas como la sociología, en las humanidades, ¿sí? Por ejemplo, cuando se iba a estudiar culturas diferentes de la cultura occidental, investigadores occidentales como Margaret Mead, como Franz Boas, que iban a las islas samoanas, acudían a las islas samoanas a observar el comportamiento de los aborígenes de esas islas. Ya existían, estoy hablando de principios del siglo XX, ya existían pruebas psicológicas, ya existían pruebas de personalidad, pero ¿acaso el investigador podía llegar y aplicarles una prueba psicológica? Pues no, los aborígenes, en primer lugar, hablaban su propio dialecto o su propio idioma, ¿sí? Para este enfoque contemporáneo con el que yo estoy de acuerdo, que los dialectos son lenguas y deben tener un respeto hacia ellos, debemos tener respeto hacia ellos. Entonces, pues no, ni siquiera
podían dialogar. ¿Qué es lo que podía hacer el investigador? Observar, exacto, nada más. Y es cuando surge la investigación cualitativa. Lo mismo, al estudiar fenómenos como la productividad, la motivación en las empresas, en las fábricas de Estados Unidos, sobre todo del noreste, Chicago, Nueva York, para estudiar cómo se hacía el trabajo, estaba el enfoque cuantitativo de Elton Mayo de tiempos y movimientos. Pero, ¿cómo estudiar a los trabajadores de esas fábricas? ¿Quiénes eran esos trabajadores? Inmigrantes polacos, rusos, normalmente analfabetas. ¿Cuál es la condición del inmigrante normalmente? Es una persona con niveles bajos educativos que se va a otro país porque no encuentra oportunidades en el suyo. Entonces, imagínense cómo eran los obreros polacos, rusos, eran analfabetas y hablaban ruso, polaco, hablaban muchos latinoamericanos que hablaban español. ¿Cómo estudiarlos? ¿Se podían administrar pruebas? No, observando. Y es así como surge la investigación cualitativa, que es otra de las grandes rutas que tenemos hoy en día, ¿sí?